Ujú, amén. Dale la bienvenida a Charito, que acabo de llegar. Y pues como les estaba diciendo, vamos a entrar con este tema que es pues sumamente fundamental para nuestras vidas, ¿sí? Y que tiene que ver con la parte de nuestro carácter, ¿cierto? Hemos venido manejando toda esta parte, todo el comienzo. Si miramos ya lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿sí? Haciendo como un recorderis de lo que hemos pasado y que es importante conectarlo. Venimos trabajando estos escalones que manejamos a lo largo de los primeros 12 versos, ¿sí? De este Mateo, de este capítulo de Mateo, este capítulo 5 de Mateo. ¿Y qué hace? Nos trabaja nuestra parte espiritual y no solo eso, sino empezar a moldear mi yo, ¿cierto? Y vamos a ver que Yeshua no se queda en eso, moldeando mi yo, mi testimonio, sino también forjando nuestro carácter. Ya vimos que lo principal que nosotros debemos de tener como doctrina, como fundamento, que es la palabra de Dios, es decir, el Tanat para la época de Yeshua, es decir, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que fue lo que hablamos las clases pasadas en cuanto a Jesús o Yeshua y la ley, ¿cierto? Hoy vamos a ver ya y vamos a entrar a temas un poquito más profundos y en este caso vamos a entender este tema que habla de Jesús o de Yeshua y la ira, ¿sí? Más que todo tiene que ver con este mandamiento que él enseña de no matar o más bien lo que enseña la Torá acerca del mandamiento de no matarás. ¿Listo? Entonces vamos a entrar de lleno con este tema, ya dando esta pequeña introducción, entonces vamos a entrar ya de lleno con lo que vamos a ver hoy, que son los versículos 21 al 26 de este capítulo 5 de Mateo. Recordemos que este Mateo, este capítulo 5 viene ligado con el 6 y 7, es decir, es un solo sermón, es un solo día que Yeshua estaba hablando y dándole a quién, a sus discípulos. Esto es de recordar. Este texto y este estudio que estamos haciendo es para quienes, para sus discípulos, no era para las multitudes, sino específicamente para aquellos que lo queremos seguir, ¿cierto? Por eso hoy vamos a ver a Yeshua y la ira y también lo podemos seguir tomando como los pasos para ser un verdadero discípulo de Yeshua, ¿vale? Y antes de continuar, darle la bienvenida a Aurora. Aurora, bienvenida. Es un placer tener. Gracias, Blare. gracias, Silvia. Ujú. Hola, hola. Listo. Entonces vamos a empezar ya de lleno y vamos a irnos al tema como tal. Antes, como siempre, se da como un tipo de introducción y uniendo lo que ya hemos venido estudiando con lo anterior, ¿cierto? Analizamos toda la parte de la ley, toda la parte de estas cualidades del carácter que nosotros tenemos que mostrar, no solo a nivel exterior, sino a nivel también interno del ser, ¿cierto? Eso de que ese dicho de ser o no ser, esa es la cuestión, ¿cierto? Pues acá nos dice Yeshua realmente qué debemos de ser y cómo debemos de ser como hijos del Eterno, como hijos de Él, ¿sí? Y acá es donde realmente vamos a ver que el discípulo no solo es el que dice y dice y dice y no practica, sino que el discípulo tiene que mostrar qué resultados, tiene que mostrar fruto, porque incluso Joshua dijo que por sus frutos lo conoceréis, ¿cierto? Conoceremos a sus discípulos. Asimismo, vamos a ver nosotros que Él va a dar primeramente y algo que da y casi siempre a lo largo Yeshua, al igual que el apóstol Pablo, vamos a ver que tenían una semejanza en su enseñanza, es decir, primero daban toda la teoría y después lo ponían a nivel práctico.
Y eso es lo que lo que estamos viendo. Si vemos las bienaventuranzas, el ser sal y luz de la tierra, y después cerrando esa parte teórica con la ley, ¿cierto? Como él dice que todavía la ley está vigente, pues ya después, esa es como la parte teórica, como lo específico, como lo que él nos empieza a dar de principios, pero ya después, desde este verso 21 en adelante, ya nos va a empezar a hablar, ¿qué? De ejemplos en específicos. Nos va a hablar de temas muy puntuales que muy posiblemente vamos a sentir ciertos totazos y esos bibliazos que a veces recibimos. Hoy posiblemente vamos a empezar a estar recibiendo esos biblazos por parte del Eterno y saber que no es que el Eterno quiera estarnos regañando todo el tiempo, sino que realmente Él quiere perfeccionarnos para que nosotros podamos ser como a Él le gusta que seamos, ¿cierto? Por eso Él empieza con esta enseñanza y por eso vamos a empezar a analizar, ¿cierto? Todo este estudio y recordar lo que vimos la clase pasada que él que dijo en en la sección anterior, ¿cierto? Que es que en el verso 17 que nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si lo cambiamos para lo que aprendimos la clase pasada, recordemos que ¿qué quiere decir? No penséis que he venido para cancelar la ley. Recordemos que estamos con Mateo 5. Ahorita estamos recordando el verso 17 para conectar con lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? No penséis que he venido para cancelar o anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir y hacer que, ¿qué? Que se cumpla. A eso ha venido el Eterno y a eso vino Yeshua realmente a nuestras vidas y por eso es fundamental que nosotros podamos saber y entender de que Yeshua va a tocar ciertos principios y ciertos mandamientos muy puntuales, ¿sí? De las cuales va a empezar a hablar y no es que nos va a añadir o nos va a quitar un mandamiento, sino que le va a dar, ¿qué? Una verdadera interpretación. Por eso él de antemano nos está aclarando, yo no vine a quitarlos, yo no vine a cancelarlos, sino que dice, yo les voy a dar la verdadera interpretación, la verdadera esencia de lo que significa este mandamiento, ¿cierto? Y a eso es a lo que podemos llegar. Por eso, cuando empezamos a ver en este verso 21 de este capítulo 5, ¿cierto? Que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Les está diciendo, no, es que, pues lo que te dijeron antes, eso ya estás cancelado, quítalo, ahora tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. No, no es eso. Lo que está diciendo, oísteis que fue dicho en el monte Sinaí esto, y esta es la verdadera interpretación que yo doy por encima de lo que los hombres han dicho. ¿Listo? Ahí como para entenderlo un poquito más a profundidad, ¿sí? Lo dice en pocas palabras, pero realmente ese es el sentido de lo que Yeshua está diciendo, ¿sí? Es decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la verdadera interpretación que le tienen que dar a este mandamiento. ¿Listo? Es decir, ya no escuchen a los rabinos, ya no escuchen a X o Y profeta, sino escúchenme a quién, a mí. Yo soy su maestro, yo soy aquel que les voy a dar la interpretación correcta, ¿sí? Y por eso es que la gente se admiraba tanto de Yeshua en su tiempo porque decía, este sí habla
como quien tiene autoridad. Este sí habla como aquel que conoce y reconoce realmente de qué se trata la escritura. ¿Listo? Ya entendiendo esto, pues vamos a ver realmente que para la época de Yeshua recordemos que había varias escuelas, había varios rabinos, estaba la escuela de Gilel, la escuela de Chamay, muy posiblemente otras escuelas, ¿sí? Las más reconocidas pues eran estas dos escuelas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues para ese tiempo cada escuela tenía sus diferentes énfasis de acuerdo a los mandamientos de acuerdo a las cosas. Recordemos que Chamay era muy estricto y que decía, no, esto se tiene que hacer tal y como dice la ley. Era muy rígido, ¿cierto? En cambio, Gilel que era muy flexible. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver a lo largo de los estudios, que esos pensamientos pues iban a veces muy contra el Eterno y que a veces el Eterno tenía o pedía un punto medio en cuanto a lo que nosotros realmente queríamos aprender. Por eso el mejor o aquel que dio la mejor interpretación, ¿quién fue? Yeshua, porque él dijo, esto es lo que debes de hacer, decía con autoridad, como un padre, cuando un padre no duda lo que le está enseñando a su hijo, lo que le está diciendo a su hijo, no le dice, ay, es que si al caso, no, es que me tienes que hacer caso, ¿cierto? Y lo hicimos de tal modo que no dudamos y hacemos énfasis de que si no lo hacen, muy posiblemente vas a sufrir un daño, vas a pasar por un momento o circunstancia difícil en tu vida, ¿cierto? Por eso tratamos de decirle a nuestros hijos, mire, por allá no se metan porque sabemos que de seguro va a pasar algo. Lo mismo estaba mostrando Yeshua, ¿listo? Entonces, como ya vimos, esta parte del abrogar o de cancelar la ley está mal, es una interpretación muy equivocada, ¿cierto? Lo vimos muy bien en estos capítulos del 17 al 19 anteriormente, ¿no? Y por eso recordar que aquellos que no lo enseñen, que eso lo encontramos en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, este pequeño recordemos que va a ser ¿qué? Vano, nulo, vacío, no vas a existir, no vas a poder entrar a la nueva Jerusalén. No es que, ay, vas a ser llamado muy pequeño, es decir, vas a entrar por lo menos a barrer el piso, vas a por lo menos a trapear, vas por lo menos a recoger la basura. No, ni siquiera esa función vas a poder cumplir. Entonces, por eso la importancia de conocer la verdadera interpretación de cada uno de los mandamientos para saber si realmente los estamos enseñando correctamente, si realmente los estamos aplicando de acuerdo a lo que el Eterno quiere, ¿cierto? Y por eso estos versículos que estudiamos la clase pasada, ¿sí? Que son los que vemos acá, no los leo porque pues yo creo que ustedes se acuerdan perfectamente de lo que estaba hablando, ¿cierto? Y pues si no, les dejo de tarea que se vean un poquito el video, repasen un poquito, ¿sí? Porque pues esto que tenemos que estar y que debimos quedar la clase pasada, bueno, las clases pasadas con el tema de Yeshua y la ley, es que la ley sigue vigente. La ley no está anulada, no está cancelada y como les di un ejemplo muy claro, el hijo no puede venir a quitar la autoridad del padre. Y sí que menos Pablo, Pedro, sí que menos podían quitar la ley del padre porque pues son ajenos, son personas común y corrientes como para venir a decirle al soberano estas palabras que tú dices no son, no las tenemos que cumplir. Pues imagínate, ¿cierto? Es como venir alguien
X de la casa, de venir alguien X de la calle a tu casa y venir a poner reglas sobre lo que tú o tu esposo o la persona que esté en autoridad en la casa, pues venga y quite todas las leyes que tú tienes, ¿qué va a pasar? Pues van a sacarlo corriendo. Venga, ¿usted qué es lo que quiere poner acá en mi casa? No, acá tenemos nuestras reglas, usted vaya y haga sus reglas en otro lado, ¿cierto? Entonces, si nosotros en nuestra casa no dejamos que un extraño venga y gobierne nuestra casa y fuera de eso, la autoridad, en este caso, sea el hombre, si es un matrimonio completo, o es la mujer, si es que es madre cabeza sola de hogar, pues tienen sus reglas puestas y que venga el hijo y le diga, no, ahora tú tienes que obedecer lo que yo voy a decir, pues ¿qué va a pasar? O sea, ya lo sacan corriendo al chino y le dicen, venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a sacar? Yo creo que hasta, nomás me imagino con mi mamá, ya coge el palo y me saca de una vez a palo venteado, así como que es que usted qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a venir a hacer, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaría con el Eterno y al Eterno mucho más. ¿Quién le va a decir a él qué tiene y qué no tiene que hacer cuando él conoce perfectamente todo lo que nos conviene, ¿cierto? Entonces, este pensamiento de que Yeshua pudo quitarle la palabra o la última palabra al Eterno, pues realmente estaríamos muy equivocados en nuestras vidas si pensamos que Yeshua podía desautorizar a aquel del cual él era el reflejo, ¿no? Ese por esa parte, por eso dice que ni una J, o sea, ni una Yud, ni una Nikud, ni uno de los puntos vocálicos, pues realmente va a pasar de la ley. Entonces, con esto recordar que la ley está vigente y porque soy muy retirativa, porque Joseph en sus audios es muy retirativo, porque Yeshua a lo largo de sus enseñanzas es muy retirativo y lo mismo Pablo repite a lo largo de sus cartas que la ley está vigente, que tenemos que cumplirla. ¿Es por qué? Porque nos hemos apartado realmente de la constitución de nuestro Dios y si nosotros no estamos bajo la constitución del Eterno, pues bajo qué constitución entonces estaríamos. Y ese es un pensamiento que pues tenemos que estar nosotros pensando muy bien, ¿sí? Y hay varios comentaristas acerca de este último versículo 20, ¿sí? Sí, que a propósito nos pone y podríamos decir, no, es que Yeshua nos puso muy en alto lo que tenemos que hacer, como así que dice que si nosotros o si nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos, y si no es mayor, pues definitivamente no vamos a entrar. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Pues recordemos que los fariseos y los escribas para esa época, pues sí, eran muy observantes, eran muy cuidadosos, pero en seguir, ¿qué? La ley oral. Más que la ley escrita, se estaban más en mirar, en cumplir lo que su rabino, lo que su el líder como tal estaba diciendo antes y muy posiblemente estaban fallando realmente en algunos mandatos del Eterno, ¿sí? Por eso, pues ahí Yeshua les hace varias veces, los confronta varias veces, por eso en algunos momentos les dice hipócrita, ¿cierto? Les habla de manera muy dura, ¿sí? Y por eso no podemos decir que Yeshua vino a quitar la ley, sino que ellos les estaba diciendo, bueno, tenemos que superarlos y al decir nosotros que qué bueno que Yeshua quitó, que hizo eso, pues realmente es un engaño, es una equivocación que hoy en día se tiene. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es que cumplir la Torah. Y esto sí ha sido muy
de estarles repitiendo mucho y es de lo que está escrito es lo que ustedes tienen que hacer. Si alguien viene X o Y presente o Y persona le está diciendo a usted, venga, es que usted tiene que guardar esto o esto o esto. Bueno, sí, sí, yo tengo que guardar eso, entonces, ¿qué y dónde tengo que saber y mostrarme que realmente tengo que guardarlo cuando esté escrito en dónde? En la Biblia, ¿cierto? Si no está en la Biblia, no tengo obligación de por qué hacerlo. Ya si yo quiero hacerlo de manera voluntaria, lo puedo hacer. De lo contrario, ¿qué dice? No lo hagas. ¿Listo? Entonces, nadie te puede obligar, nadie te puede decir, nadie tiene por qué señalarte de por qué guardas o cómo haces ciertas cosas o sigues ciertas leyes. Nadie te lo puede decir, el único que te puede juzgar, ¿quién es? Dios, ¿sí? Porque si tú empiezas a juzgar o si te vienen a juzgar conforme lo que dice está escrito, como lo dijeron los rabinos, pues realmente debemos de mirar que estemos aplicando lo que dice Yeshua, lo que dice las escrituras como tal, antes de estar cumpliendo lo que dice un hombre X o Y, ¿sí? Que se levante y diga, esto es lo que tienes que hacer porque tenemos que mirar de no llegar a ser anatema, como lo dijo Pablo, dijo, si un ángel o si alguien se levanta hablando una palabra que no esté conforme a lo que Dios le dio a Moisés, que es, sea anatema. Incluso Moisés lo dijo, aquel que hable que en contra de estas palabras, pues va a ser ¿qué? Anatema, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que recordar y recordemos que en Deuteronomio 30 nos dice que la palabra del Eterno está muy cerca de nosotros, está en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para cumplirla, que no debemos de ir, que no debemos empezar y apoyarnos en esta teología o en esta doctrina del ya, ni modo, de esa actitud conformista, de engaño, de decir, no, pues es que yo no lo puedo cumplir, ya ni modo, ya mejor sigo conforme estoy y listo, sin querer cambiar, sin querer realmente empezar a hacer lo que Dios nos dice. Por eso la importancia de entender que Yeshua vino a darles la verdadera interpretación y recordar que casi siempre que estudiamos las escrituras, pues la palabra de Dios es una espada de doble filo que siempre va a estar moldeando nuestras vidas, siempre va a estar examinando hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos moldeemos, para estar en las manos del alfarero que nos moldea, que nos va dando ese molde que él quiere, sea de jarra, sea de vaso, sea de olla, sea de plato, bueno, pero que seamos ¿para qué? Para honra, ¿cierto? A eso es a lo que tenemos que llegar a hacer en nuestras vidas. Por eso, cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, cada una de las cosas tenemos que llevarlas a lo que nos enseñó Yeshua, lo que dice las escrituras, ¿vale? Y algo que dice Joseph, que este estudio de Jesús y la ira, que es muy importante complementarlo con el comentario de Gálatas verso por verso, es decir, este de Yeshua y la ley, muy importante que lo complementemos con el estudio de Gálatas verso por verso. Yo le añado el de Romanos porque muchas cosas que han tergiversado estos dos libros, como diciendo, nosotros ya no tenemos que guardar eso, estamos bajo la ley de Yeshua, pero realmente vamos a ver que él vino y enseñó una ley totalmente armónica, no cambió nada en sí, ¿cierto? Por eso podemos preguntarnos, ¿será que el apóstol Pablo
no contradijo a Yeshua en cuanto a que la ley sigue vigente. O sea, realmente Pablo apoyó esta postura de Yeshua de decir, yo no vine a abrogar, yo no vine a cancelar, vine a cumplir. Entonces, ¿por qué están todas estas palabras de obras de la ley, de el yugo? Todas estas palabras que están en Gálatas y todo eso, por eso podemos entenderlas mucho mejor, ¿sí? Entonces, recordar que nosotros no podemos tener esa actitud del qué, del ya ni modo. Yo no puedo cumplir, pues ya ni modo, sigo conforme, ando conforme quiero. Esa falsa humildad o esa mediocridad en nuestras vidas, pues realmente tendremos que quitarlas y para eso pues estamos estudiando todo esto. ¿Y será que es posible guardar la ley mejor que los escribas y fariseos? ¿Ustedes qué me pueden decir? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Será que sí lo podemos guardar o no? Mejor que los escribas y fariseos de la época de Yeshua. Yo creo Pues es que que sí, yo creo, perdón, adelante, hermanita. gracias. No, yo creo que sí, ¿no? Porque estamos estudiando realmente el contexto en que fue escrito y es como un estudio sistemático y ellos pues se basaban en su interpretación. O sea, ellos pusieron reglas conforme les convenía. Ujú. Vale, Es lo que gracias, yo creo. Aurora. Ajá, listo. Charito. Pues yo creo que en mi humilde opinión, pues no sé hasta qué punto podamos decir que nosotros seamos, pues, de alguna forma mejores que ellos, ¿no? Ujú, O sea, si ellos siendo disciplinados y siendo, como dicen, tan firmes, pues uno no es así. Bueno, al menos yo no soy nada disciplinada y nada obediente, entonces, pues el decir que yo soy mejor que ellos o que puedo ejercerla mejor, posiblemente por el conocimiento de que sea diferente, pero a final de cuentas todo el conocimiento que estamos adquiriendo es en base a la Torá y qué es lo que ellos saben y conocen, ¿no? ujú, Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión, tanto como compararnos a saber que a lo mejor nosotros podemos llevarla más mejor a cabo que ellos, pues no, yo no lo creo. Bueno, esa es mi opinión. ujú. Bueno, vamos a ver que acá ya podemos ver que la opinión está dividida, ¿cierto? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Dime, Pedrito. Mm, yo quisiera también dar mi opinión personal. Claro, dime. Creo que en aquellos tiempos estas personas, los escribas y los fariseos, pues eran muy estudiosos de la ley, aunque se pasaban con la gente, ¿no? Pero pues el modelo lo tenemos no en ellos, sino en Jesucristo, en que tenemos que llegar a ser pues como un varón perfecto que fue Jesucristo, ¿no? Ujú, Tanto hombres como mujeres. Aquí la situación es de estos estudios y de en nuestro tiempo en particular, pues ir tratando de entender más la palabra y cambiando todos los días. No es fácil. O ujú, sea, yo creo que no podemos llegar a la estatura de Jesucristo y tampoco de los escribas y fariseos. Pero pues el ejemplo lo tenemos ahí en nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo, Él es el ejemplo y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Que lo cumplamos, ahí sí va a estar difícil o no, o quién ujú, sabe. Pero bueno, ese ujú. es mi comentario. Bueno, entonces, si vemos, siempre está un poquito dividido, pero pues podemos, y ya lo vamos a entender. Aurora, ¿ibas a decir algo más? Ah, no, sí, yo digo que, o sea, tenemos las herramientas, ¿no? Pero de que lo hagamos bien, pues eso es diferente, ¿no? Porque no nos podemos comparar con ni los discípulos, ni con los fariseos, ni con
pues con Yeshua menos, ¿no? Porque Ujú. pues él es el ejemplo a seguir, pero pues es la perfección andando y pues la verdad al menos yo visto mucho de eso, entonces sí es como Ujú. difícil, de que la entendamos y que podemos a lo mejor aprender realmente la enseñanza y todo, pues sí, pero de hacerlo ya es otra cosa, Sí, pues pues por nuestra imperfección. dime. Sí, porque pues obvio que somos imperfectos y creo que nadie la puede llevar Ujú. así como realmente es. Esa es mi opinión. Vale, y sí, tienen razón, o sea, de por sí con Yeshua no nos podemos comparar, él fue santo en toda la inmensidad de la palabra, sí, él fue irreprensible, él sí al que no le podemos pelear o contradecir o decir, hiciste esto o aquello, pues realmente es a quién, a Yeshua, ¿cierto? Porque realmente él cumplió cabalmente las escrituras. Por eso es que él sí dijo, yo vine para cumplir y para hacer que se cumpla, ¿sí? Pero acá estamos hablando de los escribas y fariseos, ¿sí? A los cuales Yeshua siempre amonestó, ¿sí? Y vamos a ver que, claro, vamos a ver que sí podemos ser mucho mejor que ellos. ¿Por qué? Porque ellos solo se estaban refiriendo a qué, a que solo se estaban haciendo las cosas según lo que ellos querían, lo que ellos veían que era indispensable para sus vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, mira, observen esto, pero ellos no lo querían observar. Ellos decían, incluso en el capítulo 23, es el mejor ejemplo que podemos ver, que los escribas y fariseos no andaban completamente con lo que dice la Torá, sino más bien con lo que decían quienes, los rabinos y fariseos. Y Yeshua no fue la primera vez que les amonestó, es decir, no solo en el capítulo 23, en otros capítulos también los amonestó, si no estoy mal en el 7, ¿no? Bueno, en otros también Yeshua cogió y los amonestó, incluso cuando ellos andaban preguntándoles, otro capítulo que vemos que él también les amonesta a los escribas y fariseos es en el capítulo 12, este libro de Mateo también les habla y les dice, venga, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Y porque ellos que creían, ellos se creían mejores, que todos lo sabían, que estaban haciendo conforme muy bien, pero ¿qué les dijo Yeshua en el capítulo 23? Ellos dicen, pero no hacen. ¿Sí? ¿Y qué pasaba ellos en su corazón? Porque ellos tenían que mostrar las filacterias, porque ellos tenían que mostrar que ellos sí estaban cumpliendo, pues ellos lo hacían por aparentar. ¿Sí? O sea, eran de estos líderes religiosos que les gusta aparentar, mostrar en el exterior que realmente andan de acuerdo a la ley, pero estaban haciendo todo lo contrario. Y un ejemplo de esto lo vamos a ver en Mateo 23 para que ustedes lo tengan un poquito más presente. Déjenme, llego al Mateo 23 y vamos a ver que, denme un segundo, se los busco. Bueno, no la encontré, les voy a dar así el ejemplo, está ahí en el capítulo 23, donde él dice que está el mandamiento de honrar a padre y madre, ¿sí? Pero ¿qué estaban haciendo ellos en ese tiempo? No estaban dejando que la gente o el pueblo cumpliera este mandamiento, sino que decían, si tú llevas la ofrenda de lo que tú le vas a dar a tu padre, a tu madre y lo llevas al santuario, esos ya estaban cumpliendo este mandamiento cuando realmente no lo estaban haciendo, ¿sí? Por eso les quería pasar bien pero no lo encontré. Si lo encuentran, porfa, lo ponen ahí en el chat.
y lo leemos, ¿listo? Que no lo encontré. Encontré otros, pero ese no. Entonces, si vemos, esa es la importancia de tener eso. No, bueno. Hay un capítulo donde dice esto, ¿sí? Déjenme y yo después se los paso, ¿vale? Pues, para no alargarnos tanto. Pero realmente ellos que estaban haciendo, estaban poniendo por encima lo que decía realmente los rabinos por encima de de la palabra de Dios. Incluso hoy en día, varios de los rabinos dicen, o aquellos que siguen a los rabinos dicen que lo que ellos digan es palabra de Dios. Imagínense, o sea, es como decir hoy en día, decirle al pastor, uy, pastor, todo lo que el pastor me diga es palabra de Dios. Imagínense nosotros llegar a ese punto y seguir a un pastor a carta cegada, es decir, con los ojos vendados hasta donde él me diga, yo llego, y eso pues no podemos hacerlo así. Por eso siempre se les pide y siempre se les dice, verifiquen que toda la información que nosotros le estamos dando, que todos los textos que estamos viendo tienen que ser, ¿qué? Verificados por ustedes mismos, que no nos quedemos solo con lo que vemos o con lo que estudiamos acá, sino que seamos como los de Berea, que cogieron incluso, miraron a ver si Pablo sí les estaba enseñando de acuerdo a las escrituras. Y este es un principio que debemos de tener nosotros, ¿no? No comer el cuento entero, ¿sí? Y acá es donde vemos, acá también les puse que en el capítulo 23 está exhortando acerca de esto. Por eso la actitud que siempre nos da Yeshua es de qué? De poner los mandamientos por obras, que las palabras de Dios tienen que ser cumplidas, no solo de labios, no solo de boca, no solo en el exterior, sino que le obedezcamos como con el espíritu y en verdad. Por eso es que él dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, a esto es algo que tenemos que llegar, a que lleguemos hasta el punto de que de adorarlo, de estar delante de Él en espíritu y en verdad. Recordemos que cuando hablamos de espíritu y en verdad, y esto se estudió un poquito en Levítico, ¿qué nos dice? En espíritu es no solo con las emociones, no solo centrados en lo que nosotros pensamos, sino que tengamos un equilibrio entre qué, entre lo que está escrito y lo que yo puedo sentir con el Eterno, porque hay veces por la emoción le juramos y le hacemos mil juramentos al Eterno, pero ¿qué pasa al momento de llegarlos a obedecer o de llegarlos a hacerlos? Ahí sí estamos teniendo un poquito de dificultades. Por eso la importancia de seguirle y de obedecerle mucho más con lo que está escrito, ¿sí? Entonces, si yo me guío con lo que dice, con lo que me está hablando las escrituras, empiezo a obedecer y después le agrego mis emociones, voy entendiendo a lo largo del camino, ya no lo adoro solo por emoción, solo por decir, ay, estoy allá en las nubes y ahí sí lo voy a seguir, le voy a obedecer. No, primero tengo que empezar a obedecer desde lo más básico que es la alimentación y ir obedeciendo a medida que vayamos entendiendo y nuestras emociones también van a ir trabajando ahí a medida, ¿sí? Porque pues no podemos, y como les dije, el amor es de trabajo, no es como lo pintan en las novelas, ¿cierto? Hablando de esta emoción que nosotros tenemos del amor, que va ligada con muchas emociones. Y si lo manejamos y lo vemos desde la perspectiva de las escrituras, pues realmente el amor es más una decisión
que una emoción, ¿cierto? No sé ustedes qué me pueden decir, que ya están casados y no les ha tocado manejar las emociones en cierto momento y no dejarse llevar por ellas, ¿cierto? Porque cuántas veces en medio de peleas, en medio de un enojo, no hemos querido coger a nuestro cónyuge y, mejor dicho, como voltearle el pescuezo, dicen así, matarlo o jalarle la oreja o hacerle algo para que entienda, ¿cierto? En algún momento lo hemos sentido de nuestras vidas y pues ahí es donde tenemos que manejar, ¿qué? Nuestras emociones, ¿cierto? Por eso es que el amor es una decisión. Aquí es donde vamos a entender ese amor que tenemos que tener con el Eterno, de obedecerlo, de seguirlo, pero controlando también, ¿qué? Mis emociones. ¿Por qué? Porque tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, no solo me puedo dejar solo por mis emociones y va a haber momentos en que no vamos a querer buscarlo, va a haber momentos en que no sintamos al Eterno a nuestro lado, pero aún así tenemos que seguir andando con Él, o si no, ¿dónde va a estar nuestra esperanza, no? Esto es algo que tenemos que tener y realmente es que no es imposible cumplir la Torá y Yeshua y Dios también nos lo dejó escrito en la misma nomás en Deuteronomio 30, ¿cierto? Que no está lejos, no está al otro lado del mar para que digamos quién me la puede traer o que está muy allá arriba en el cielo para que digamos quién no la vaya a bajar, ¿cierto? Él dice, no, está muy cerca de nosotros. Y esto mismo Pablo también nos lo dice en sus cartas en sus cartas también lo escribió, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener y empezar a trabajar nuestro corazón, nuestras vidas, ¿a qué? A llegar realmente a cumplir los mandatos del Eterno. No solo por el amor, no solo convocando a la gente a través de sus emociones, a través de sus pasiones, a llegar a aceptar a Yeshua, sino que lo hagan racionalmente, que sean capaces de tomar una decisión en su momento que no sea una emoción, una decisión emotiva, porque cuántas decisiones malas no hemos tomado a través de emociones, ¿no? Sino que sea una emoción que realmente racional, o sea, que ellos puedan decir, uy, sí, acá yo tomo esta decisión y cuando tomamos una decisión en ese sentido con cabeza fría, cuando tenemos nuestras emociones así es lineales que ni suben ni bajan, pues ¿qué pasa? Son las mejores decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, no en base a sentimientos, no en base a emociones, por lo menos de cuando estamos muy enojados y tomamos unas decisiones muy drásticas o cuando estamos muy contentos y queremos botar la casa por la ventana, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Por lo menos eso se ve mucho en la época de diciembre, no sé si a ustedes les ha pasado. Ay, como estamos tan contentos y es la época de dar, es la época de estar en esa emoción, de preparar, de comprar todo, pues nos dejamos llevar por la emoción, terminamos poniendo nuestras tarjetas al tope y después, ¿qué pasa? Nos estamos lamentando, ¿no? No sé si en algún momento les llegó a pasar o son tan prudentes en sus finanzas que realmente no les tocó pasar, pero vemos casos que hay gente que sí hace esto y termina pues cayendo realmente en decisiones muy difíciles, ¿no? Esto es un ejemplo básico, por lo menos en las finanzas, pero pues imagínense en otros aspectos, casarme por emoción, por sentimentalismo, porque lo conocí hoy y mañana ya me caso y ya listo. Pues imagínate, ¿no? Por eso es que yo digo, a veces uno dice, en la antigüedad las tradiciones eran feas, por lo menos esos matrimonios arreglados, pero eran los matrimonios que, ¿qué? ¿Qué más duraban? Porque no se andaban cambiando y no se andaban divorciando cada ratico como hoy en día, que según eso sí me caso con la persona que quiero, pero
no están divorciándose cada ratico, cada año, estoy cambiando de pareja. Hoy vemos eso mucho en las celebridades, eso ya es de moda, ¿cierto? Pero entonces acá es donde vemos realmente la importancia de conocer lo que está escrito y saber que sí podemos llegar a ser mayores que los escribas y fariseos, y más porque ellos recordar que eran simples hombres, que también fallaban, que también tenían su talón de Aquiles, al igual que cada uno de nosotros lo teníamos. Al igual que Pablo, al igual que Pedro, tuvieron sus fallas que no están escritas, sus fallas. Podríamos decir que José el soñador también llegó a tener sus fallas, porque ningún hombre es justo. Hasta Job, que se creía el más justo, le empezó a crecer esa semillita, ese gusanito del orgullo, y por eso fue que Dios le hizo esta prueba tan grande para que reconociera que él no era justo ante Dios y que él no se podía justificar mucho más que Dios, ¿no? Entonces, por eso la importancia, y por eso Pablo en su carta a los romanos nos recuerda que la palabra está muy cerca, y nos dice en Romanos 10:6, dice: pero la justicia que es por la fe dice así. La justicia que es por la ¿qué? Por la fidelidad a la verdad dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Y esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, y que era lo que Pablo predicaba en su entonces: la Torá, los Nevín y los Ketubí, la ley dada a Moisés, los profetas y los escritos, ¿cierto? Eso era lo que ellos estaban predicando, y complementándolo, que todo eso vino Yeshua, murió y resucitó y cumplió todo lo que estaba escrito en esos 39 libros del Antiguo Testamento del Tanakh, ¿cierto? Esa era la completa evangelio que ellos estaban predicando. Y siguen el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, la primera parte que nosotros conocimos, que nosotros entendimos, y después sigue diciendo: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Nosotros, no está lejos de nosotros el poderla cumplir, la podemos cumplir, lo podemos andar en ello, sabemos que no podemos hacerlo solo, que necesitamos al Eterno para que nos guíe, necesitamos al Eterno para que nos acompañe, ¿cierto? Y Él nos dé la guía y la absoluta entendimiento. Entonces, sin duda, si nosotros empezamos a basarnos y a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que está escrito, ¿cierto? Y lo empezamos a hacer tanto en nuestra mente, tanto en nuestro corazón. Y hubo una clase que vi acerca del corazón, y dice que en el pensamiento hebreo el corazón es donde está la voluntad y el pensamiento del hombre, ¿sí? Si el corazón deja de latir, pues tu voluntad y tus pensamientos van a morir, ¿cierto? No vas a tener nada, porque igual, si se muere el cerebro, cuando hablamos de, cuando hablamos de muerte cerebral, ¿cierto? La persona puede seguir viviendo, ¿cierto? Por eso dicen que quedó en estado vegetal, ¿cierto? Puede seguir viviendo, pero ¿qué pasa si el corazón ya no late? ¿Qué pasa si el corazón ya no se mueve? A pesar de que es el órgano, uno de los órganos más chiquitos que tenemos, a pesar de eso, cuando ya deja de moverse el corazón, ya deja de haber voluntad en nuestras vidas, ¿qué pasa con nosotros? Dejamos de existir, ¿cierto?
Por eso es que hay veces que los médicos dicen es que no tiene voluntad de vivir. Su corazón se está desfalleciendo porque no tiene voluntad, no tiene ganas de vivir, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues la voluntad ya no está realmente en vivir, sino en dejarse llevar a la muerte porque no le encuentra sentido a la vida. Lo mismo pasa a nosotros. Si nosotros nos dejamos que nuestra voluntad y nuestros pensamientos vayan ligado con lo que dice las escrituras, pues realmente vamos a caminar conforme a lo que dice el Eterno, ¿sí? Entonces, por eso podemos basarnos en esto que cita Pablo de Deuteronomio 30, de entender realmente que nosotros podemos cumplirla. Y esto lo dice ahí en Deuteronomio 30, del 11 al 14, lo podemos ver que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, perdón, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Dice, porque está muy cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas a medias, para que no la puedas cumplir. ¿Qué dice? Para que la cumplas, para que la puedas llevar a cabo. Entonces, en esto, y si el Eterno dijo que nosotros podíamos cumplirlo, la vamos a poder cumplir. Sabemos que no la vamos a cumplir al 100% como lo hizo Yeshua, pues de lógico que no. Estamos en este cuerpo, con esta sangre envenenada, por así decirlo, de maldad, de pecado, ¿cierto? Pero por eso necesitamos ¿a quién? A nuestro Salvador. Por eso Pablo dijo, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? ¿Quién es el único que nos puede librar a nosotros? Pues Yeshua, ¿cierto? A Él, por eso nos aferramos a Él, por eso estamos estudiando sus palabras, por eso es que queremos aprender de Él y conocer realmente Él qué nos está diciendo. Saber que Él es nuestro ejemplo a seguir y si Él pudo cumplir ciertas cosas, pues yo también puedo llegar a cumplir esas cosas ¿con qué? Con la ayuda de Él. ¿Cierto? Y con su guías. Por eso, pues, el estar estudiando todo esto. Y por eso en el verso 15 de Deuteronomio 30 nos sigue diciendo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, perdón, porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que, ¿qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar en posesión de ellas. ¿Qué te está diciendo? Que andes conforme a sus mandamientos, que los guardes, que los cumplas, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Vas a ser bendecido. ¿Sí? Entonces no está lejos de nosotros, no es imposible que lo hagamos, ¿sí? Siempre y cuando sepamos que tenemos que seguir a nuestro único maestro. Porque si empezamos a mirar a otro maestro, si empezamos a poner a otra persona por encima de Yeshua, por encima de las escrituras, una interpretación, un comentario por encima de lo que está escrito, pues ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a desviar nuestra mirada, vamos a empezar a hacer otras cosas que no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso esa decisión que tenemos que tomar de que solo voy a obedecer lo que Yeshua me está diciendo, lo que está escrito en la Torah es una decisión más que una
más que algo por seguir de un momento, por estar en un sentimiento, por creer que es fanatismo, ¿sí? En esos, y esto pasa mucho hoy en día en las iglesias, más cuando son muy a nivel de manejarle las emociones a las personas a través de música, a través del ritmo, a través de palabras, ¿cierto? Que no te llevan literalmente a las escrituras, sino que te andan mostrando a través de ciertas cosas lo que no es. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de nosotros saber que la única autoridad que te tiene que decir qué hacer y qué seguir y cuáles reglas seguir, ¿quién es? Cristo y las escrituras, nadie más. ¿Y dónde encontramos lo que Cristo nos está diciendo? Pues en estas letras rojas, ¿cierto? Entonces ahí podremos entender que si nosotros confesamos lo que está escrito, lo que conocemos en sus mandamientos, pues entonces ahí sí podremos ser salvos. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que sí amamos a Yeshua. Yeshua que dijo en muchas de sus enseñanzas, si me amáis, guarda los mandamientos, ¿cierto? Y en Primera de Juan también nos dice, aquel que dice ser discípulo de Yeshua, pero no guarda los mandamientos, el tal que es un mentiroso. Entonces, por eso podemos saber que sí, podemos estudiar, podemos aprender y podemos obedecer lo que realmente Yeshua puso y nos está enseñando, ¿sí? Por eso esto de estar aprendiendo estas letras rojas es tan vital para nuestras vidas y estar recordando. Entonces, otra vez les vuelvo a preguntar, ¿se puede superar a los escribas y fariseos? Aurora, ¿tú qué me puedes decir? Sí, pues yo digo que sí. Exactamente. Los podemos superar. ¿Por qué? Porque eran simple hombres que estaban siguiendo ¿qué? Los mandamientos de los hombres. Pero si nosotros dejamos y desechamos la filosofía de los hombres y nos centramos solo en las palabras del Eterno, entendiendo y teniendo la interpretación de Yeshua, pues ¿qué vamos a poder? Vamos a poder lograr realmente caminar de acuerdo a lo que Yeshua nos está pidiendo, porque ellos que estaban haciendo siendo hipócritas, decían, pero no cumplían, ¿sí? Decían hacer, decían cumplir, decían dar el ejemplo, pero no lo hacían. Y es como, podríamos decir lo que eran como los políticos de hoy en día. Hoy en día, ¿qué hace un político? Dice, yo voy a cumplir esto, yo voy a hacer esto, yo voy a no sé qué, pero a la hora del té, es decir, a la hora del que suben a tomar el cargo cuando ganan, pues ¿qué terminan haciendo? Hacen lo que dijeron. Entonces, No, para nada. exactamente, ¿sí? Por eso, entonces, ese es. Y pues ahora, y si viene la pregunta, y dice Joseph, ahora viene la pregunta de los 64,000, ¿sí? ¿Cómo obedezco? ¿Cómo puedo obedecer estos mandamientos? ¿Cómo puedo andar de acuerdo a las escrituras? Y eso es lo que Yeshua nos va a enseñar a lo largo de su sermón, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a ver cómo obedecemos, cómo poner en práctica estos mandamientos y cómo voy a aplicarlos y cómo puedo cumplirlos, ¿cierto? Necesitamos ejemplos muy prácticos y en esto Yeshua nos da varios ejemplos prácticos, no solo Yeshua, Pablo en sus cartas, por eso el estudiar pues todas las escrituras nos ayuda a tener ejemplos muy prácticos acerca de cómo guardar los mandamientos. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Y lo curioso en que es que empieza con el mandamiento que pensamos que todos hemos cumplido. ¿Cuál es ese mandamiento que nosotros decimos que del decálogo o de los 10 mandamientos que decimos en este no fallo, en este no estoy mal?
¿cuál podríamos decir? ¿Cuál es ese mandamiento? En el que amamos a Dios por sobre todas las cosas. No, bueno, en ese no creo que todos lo cumplamos al pie de la letra, pero Por ese eso no es. digo, que decimos que amamos, pero pues no, con nuestras Exacto. acciones, pues a veces Ajá. Y es el mandamiento realmente de matar. ¿Ustedes creen que han fallado ese mandamiento de no matar? Sí, no lo hemos cumplido, Luliecita, porque muchas veces nosotros matamos con la forma de muchas veces hablar, con la forma de actuar. Entonces nosotros no cumplimos ese mandamiento de que el Señor Jesucristo nos dejó. Ujú. Sí, porque nosotros ofendemos en cualquier momento. Pues ahorita ya que conocemos más de las cosas de la Torá, entonces procuramos no hacerlo, pero de todas maneras nosotros fallamos todavía. Exactamente, sí, ya porque conocemos, podríamos decir que este mandamiento sí lo fallamos, ¿cierto? No estamos cumpliéndolo al 100%, pero cuando estábamos antes, cuando no conocíamos esto, de estar estudiando así verso por verso y así, pues realmente, ¿qué pasábamos? Decíamos, yo sí lo cumplo, yo no he matado, ¿cierto? No sé ustedes si dirían eso antes. es como asesinar con la lengua, ¿no? Cuando hablamos mal de alguien, pues estamos Ujú. matando a la gente. Exactamente, O, y sí, vamos a ver que hasta ese punto es donde vamos a llegar con este mandamiento, pero antes lo tomamos literalmente, que es del yo hacerle daño y llegar a quitar la vida literalmente de otra persona, ¿cierto? Ahí es que nosotros decíamos, no, yo no he fallado, yo no he hecho nada malo, ¿cierto? Antes estábamos diciendo eso, y si ustedes van y hacen un censo a nivel, digamos, de gente a lo largo, sean conocedores de las escrituras o no, ¿qué van a decir de este mandamiento? No, yo no he matado. Y muchos incluso prefieren no matar insectos, ¿sí? Incluso las moscas y todo eso, no sé, tratan de escabullirlos y hasta cogen las arañitas, no sé si ustedes han visto a gente que cogen las arañitas y dicen, ay, no, 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 eso es pecado matarlas, y cogen y las ponen y las sacan y las ponen en otro lugar, ¿cierto? Pero pues nosotros podemos decir, sí, he matado moscas, he matado insectos, yo lo he hecho, no me gustan los insectos, pero en el aspecto de herir o de causar daño a otra persona, literalmente, pues no lo hemos hecho. Y en este mandamiento es donde la mayoría de la gente cristiana o inconversa, por así decirla, aquellos que conocen y no conocen de las escrituras, la mayoría, la típica respuesta es, yo en este mandamiento no he fallado, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos o creemos que realmente yo no he matado a nadie, yo no he hecho daño a nadie como para que yo no pueda decir que voy al cielo, ¿cierto? Y en eso hay muchos videos a lo largo en YouTube, si ustedes pueden buscar, cuando le hacen esas preguntas a la gente, si murieras, tú irías al cielo y lo primero que dicen, sí, porque yo no he matado. Sí, porque yo no he hecho esto, ¿sí? Y después es que empezamos a hacernos las preguntas y terminamos diciendo, definitivamente. Sí, he fallado y he hecho y cometido pecado, ¿cierto? Pero entonces a esto es a lo que tenemos que ir y realmente de decir, de cambiar esta respuesta de que quizás sí iría al cielo en vez de eso, más bien es que trabajar para nosotros realmente construir a hacer lo que Dios nos pide. ¿Y en base a qué dice no he matado a nadie? ¿En base a qué? A que no hemos
matado literalmente a alguien. Y acá es donde nos va a enseñar Yeshua a nivel mucho más profundo. Ya ahorita lo entendemos porque hemos estudiado las escrituras, porque lo hemos visto en varios estudios de los 66, de las 8 secciones. Hemos visto varias cosas acerca de esto, incluso en audios que hemos escuchado de otros temas, con Joseph los sábados y todo esto, pues ya hemos entendido el trasfondo de esta ley, ¿cierto? Pero vamos a verlo ahorita de manera un poquito más de poquito más con evidencia que nosotros podamos comprobar realmente qué es lo que nos está diciendo Yeshua, ¿cierto? Y acá es donde Él nos va a dar y nos va a insistir qué es realmente este mandamiento de qué, de no matar. ¿Y quién mejor que nos lo va a enseñar? Que es nuestro maestro Yeshua, ¿cierto? Entonces empieza en el verso 21 toda esta introducción para llegar a esto, para poder entender esto, y lo dice en el verso 21. Oísteis que fue dicho a los ancianos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y acá vuelvo y les digo, esto a veces ha generado confusión, ha generado un teléfono roto de decir que Yeshua está poniendo sus palabras por encima de la ley de Moisés, cuando realmente no es así, que Yeshua no estaba modificando, Yeshua no estaba cambiando, sino que viene a dar ¿qué? La interpretación correcta a lo que debemos hacer, ¿sí? Por eso, esto se aclaró muy bien acerca de lo que vimos incluso al comienzo de esta clase y lo que hemos visto con Yeshua y la ley, que le está transmitiendo realmente algo que podemos entender mejor. Y entonces vamos a ver que en el escrito de Mateo Shem Tov, cuando nos dice, ya saben desde la antigüedad, o sea, no que les fue dicho a los antiguos, sino que ya saben desde la antigüedad, ¿sí? Y ya ustedes lo pueden buscar ahí en este manuscrito. Y algo que tenemos que tener en cuenta cada vez que vayamos a estudiar las escrituras, cada vez que querramos conocer más de las escrituras, es no solo basarnos en lo que tenemos escrito en las Biblias en español, ver varias traducciones, ¿sí? No solo traducciones, si podemos ir a los manuscritos originales, poder aprender el griego, el hebreo. No le estoy diciendo que tienen por obligación que hacerlo, pero sí por lo menos empezar a conocer, empezar a buscar información de estos manuscritos, ¿sí? Y ahí es donde nos pide que seamos, ¿qué? Diligentes, que seamos doctos, que seamos realmente constantes en el estudio de las escrituras. ¿Para qué? Para que no venga cualquier persona y nos venda algo que realmente no está escrito. Por eso nosotros debemos de tratar de ser diligentes. Actualmente hay herramientas a lo largo del internet, ya incluso están varios de estos pergaminos que se encontraron allí en el Qumran, están incluso a nivel gratuito, uno los puede ver, que no entendemos nada porque no sabemos hebreo, ¿cierto? Pero por eso sería fundamental que nosotros pudiéramos hacer eso si está a nuestro alcance, ¿no? Si está a nuestra disposición, o por lo menos tratar de entender o llegar a conocer por lo menos este Mateo de Shem Tov, que nos ayuda a llegar un poquito más cerquita a lo que realmente querían decir los escritores. No solo eso, sino también conocer, hay una traducción del Nuevo Testamento que se llama La Pechita, que es en arameo, y pues ahí podemos ir buscando y entendiendo todo esto, ¿sí? Que es lo principal. Y recordar, no quedarnos solo con lo que dice el Nuevo Testamento, sino principalmente, ¿qué? Estudiar lo que dice el
Antiguo Testamento, el Tanakh, porque de allí era donde basaba Yeshua toda su doctrina. Entonces, cada vez que veamos un texto así, pues digamos, venga, ¿dónde está este mandamiento? Ya ahorita, pues ya nosotros sabemos que está en el Decálogo, ¿cierto? Pero, ¿por qué dice que será culpable de juicio? Bueno, bueno, sí, porque es que ya el que mata, pues de lógico que lo tienen llevar a juicio, ¿cierto? Por lógica, por razón. Pero ya Yeshua va a empezar a darle otros fundamentos que también está a lo largo de toda la escritura y por eso la importancia de no quedarnos con lo que nosotros le damos o con lo que nosotros estamos estudiando aquí, sino poder indagar un poquito más. ¿Para qué? Para que el Eterno haga su obra en nosotros y nosotros podamos entender mayor y que tengamos una mayor certeza de lo que el Eterno nos está hablando. Porque el problema es que tenemos 2000 años de ruptura, 2000 años de mala interpretación, 2000 años donde no hemos entendido realmente las palabras, donde hemos dicho esto debe ser así, pero realmente estamos viendo que en los textos nos dice otra cosa. Por eso necesitamos entender eso y por eso es algo que tenemos que ir entendiendo acá. Por eso cuando dice en el verso 21, cuando dice yo os digo, pues realmente lo que quiere decir es que yo les voy a mostrar con autoridad cómo guardar este mandamiento. Recordar muy bien esto, que no se nos vaya a olvidar, ¿no? Entonces ya acá Yeshua nos va a empezar a hablar, a dar realmente el ejemplo de cómo guardar este mandamiento que está en los 10 mandamientos, ¿cierto? Y nos dice qué tenemos que hacer. Y por eso esto va ligado con Éxodo 28, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día de reposo es para el Eterno tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, porque el Eterno, ¿qué dice? Perdón. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Y de por sí este cuarto mandamiento es uno de los que ha levantado debates y muchos debates a nivel teológico, a nivel protestante, a nivel católico, a nivel cristiano, incluso a nivel de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de meterle ley oral del judaísmo o seguir las tradiciones de hombres cuando es lo más simple de seguir de acuerdo a lo que está escrito, ¿sí? Que yo sí puedo añadirle o ponerle cosas voluntarias, lo puedes hacer, pero va a llegar el día en que no siempre vas a poder hacer todo, entonces pues ceñirte principalmente por lo que está escrito, ¿sí? Sin ponernos pues más cargas pesadas, no estoy diciendo que no lo pueden hacer, lo pueden hacer si a ustedes les nace de corazón seguir ciertas prácticas, pero recordar que son ¿qué? Voluntarias, ¿sí? Y por eso es que acá y si nosotros empezamos a estudiar esto, bueno, ¿qué implica el trabajar? ¿Qué implica? ¿Qué significa acordarte de santificarlo? ¿Qué significa aquel que transgrede? Que empezarte a hacer preguntas del texto, esto te ayuda a ti a analizarlo y poder entender mucho más de lo que está escrito. Por eso es que hoy en día a través de esto y como ha habido estos 2000 años de separación, de ruptura, de malinterpretación, pues muchos de nosotros tenemos ciertos términos que no van conforme a las escrituras, sino
pues conforme a lo que dice un rabino, conforme a lo que dice un comentarista y así sucesivamente, y realmente perdemos de vista el punto real de lo que él quería decir. Por eso Yeshua dice, oyeron que fue dicho, ¿oyeron de quién? De los rabinos, de los maestros, que fue dicho, ¿sí? Es decir, no es que esté cambiando lo que dijo allí en el monte Sinaí Dios, sino que realmente, ¿qué dice? Esto ustedes dijeron que esta es la interpretación, pero yo ahorita sí les voy a decir cuál es la verdadera, ¿sí? Y a eso es a lo que vino a hacer Yeshua, a dar realmente una interpretación correcta a los mandamientos, a enseñarnos a obedecer, a enseñarnos a andar de acuerdo a lo que está diciendo. Y según acá lo que dice es que se te fue dicho que cometer un acto de homicidio, de matar a alguien físicamente, eso es digno de juicio, pues, o lo que es el mandamiento de no matarás, pero ahora yo les digo que es esto, ¿sí? Y por eso dice que cualquiera que maltare será culpable de juicio. Y vamos a verlo lo que dice en el Mateo de Chentop, ¿sí? Para que no, para que lo tengamos en cuenta. Que dice, ¿no han oído ustedes que se les dijo a los de la antigüedad, no asesinarás, y el que asesine es culpable de un juicio de muerte? Y si lo vemos en la Biblia del Oso, que es una de las Biblias más antiguas, en el verso 21, que es un poquito difícil de leer porque la letra es diferente a la de hoy en día, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Cambian mucho las letras, pero es importante entender entonces de que él no está abrogando algo, no está quitando nada, sino que realmente él nos va a dar la verdadera interpretación, ¿sí? Y esto es algo, y por eso sigue diciendo ahí en el verso 22, la primera parte, nos dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿será qué? Culpable de juicio. Y acá nos dice cualquiera que se enoje con su hermano. Entonces, uy, ¿será que está mal que yo me enoje? ¿Será mal que yo esté y me ponga bravo con mi hermano? Pues eso fue algo que Pablo nos dijo en una de sus cartas, dijo, airaos, pero no pequéis, ¿cierto? O sea, tú te puedes airar, tú te puedes poner bravo, pero uy, cuidado que eso no te vaya a llevar a transgredir, ¿sí? Y esto lo podemos ver, no me acuerdo si fue Pablo o fue Yeshua, si no me corrigen, ¿sí? A veces digo cosas que no son. Entonces, acá tenemos que entender en cuenta esto, ¿sí? Entonces, acá será que yo con tú te enojas, pues ya estás transgrediendo la ley, pues imagínate cuántas veces lo habremos hecho, porque nosotros sí que nos enojamos con el prójimo, ¿no? Imagínate, nomás uno de mamá, ¿cuánto se enoja con los niños? Ush. Pues díganme ustedes, ¿no? Por lo menos las que son mamás. Si no, pues con tus sobrinos, con niños incluso que no son tuyos. ¿Cuántos nos sacan el mal genio? ¿Sí? Y ellos que si no los volan rapidito. Y si no, ¿cuántas veces te has enojado con tus amigos, con compañeros del trabajo, con compañeros del colegio, con tus amistades? ¿Cuántas veces no nos hemos enojado, cierto? Es difícil. Es difícil decir, no, yo no me he enojado, ¿cierto? Incluso Yeshua se enojó. ¿Quién se acuerda cuando Yeshua se enojó? Cuando corrió a todos los que vendían en el templo. Exactamente. Ese día Yeshua estaba totalmente enojado. Entonces, algo que es difícil es que evitar enojarte. Pero algo que sí podemos controlar es que
nuestro enojo, que nuestro enojo no nos vaya a llegar a hacer cosas que no debemos de hacer. Por lo menos el ir en medio de un enojo, llegar al punto de airarnos, de dejar que ese enojo se vuelva en ira y después se convierta en hacer algo malo. Y eso sí que lo hemos visto en nuestras comunidades, en nuestros países, que por serlos, que por cosas así cogen y llegan hasta el punto de matar a una persona, solo por dejarse llevar por su ira, por dejarse descontrolar, ¿sí? O sea, te dice, sí, puedes enojarte, pero tienes que controlarte, que eso no te lleve hasta donde no es. Por eso Pablo en Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero que no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, en ese mismo día arregla las cosas con tu prójimo, ¿cierto? No dejes las cosas pasar, no dejes que todo termine mal, ¿cierto? A eso es a lo que te está diciendo Pablo. Bueno, tú puedes enojarte, sí, pero ese mismo arregla las cosas, ese día mismo trata de ordenar que no se vaya a dejar ese enojo hasta el siguiente día, porque eso ya después se puede convertir en ¿qué? ¿En En qué? ira, Dime. en ira, ¿no? Exactamente, se puede convertir en ira, después de la ira viene el rencor, después del rencor vienen a nacer otros problemas y vienen muchas más consecuencias, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, realmente acá Pablo incluso no nos está diciendo no te enojes, ¿cierto? No nos está diciendo prohibido el enojarte. Imagínate, o si no, ¿quién de nosotros, incluso Yeshua, pecó en esto? Pero Yeshua realmente, ¿qué pasó? No pecó, él no transgredió nada. Entonces, nosotros nos podemos enojar, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? De no dejarnos llevar tampoco por el enojo. Entonces, acá será que solo se estará refiriendo con el enojarte tú. O sea, en primera persona, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, o sea, que cuántas veces tendremos que ir al Sanedrín, cuántas veces tendremos que ir ante la presencia del Eterno por habernos enojado. ¿Será que acaso es eso lo que Yeshua realmente nos está diciendo? Pues vamos a ver que realmente no es así. ¿Sí? Porque pues vemos el ejemplo de Yeshua cuando volteó las mesas, cuando se manifestó su celo, había muchos que estaban, ¿qué? Haciendo cosas que iban en contra de las cosas de Dios, estaban vendiendo, estaban haciendo negocio de la fe y pues empieza a Yeshua a decir esto no es lo que realmente debía de pasar, ¿cierto? Y hay muchos pasajes donde el Eterno también se enoja con el pueblo, donde donde ese enojo pues de ver cómo ellos transgrede, por eso tantos juicios que vienen al pueblo, pues viene del enojo del Eterno, pero ¿qué pasa? Él no se deja llevar tampoco por el Eterno. Entonces, realmente, ¿cómo es que nos dice que no nos enojemos si hasta el Eterno se ha enojado? ¿Cierto? O sea, es como decir, venga, o sea, nos está diciendo una cosa, pero tú te enojas, ¿cierto? Entonces, realmente no es eso, realmente es pasar del enojo, pero también se está refiriendo a otras cosas. Por eso lo importante no de quedarnos con la traducción que tengamos en nuestra mesa, sino empezar a ver otras traducciones, sino empezar a ver incluso desde el hebreo, incluso desde el griego, incluso desde pergaminos muy antiguos, empezar a conocer realmente qué es lo que está diciendo, no solo en español, no solo, ir incluso al inglés, ¿sí? Y así poder ir entendiendo mucho mejor a qué se está refiriendo. ¿Y
¿qué tenemos que hacer cuando un pasaje es complicado, que no nos armoniza? O sea, que no, como que no armoniza con lo siguiente que viene en el verso. Y si ustedes lo leen, el verso 22, ese pedacito como que queda desligado de lo que sigue diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinar otros textos como el Mateo de Chentop, que es el que nosotros tenemos ahorita, y otras versiones para poder entender muy bien, y ahí sí quedaría un poquito más coherente con lo que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, arregla las cosas con los demás, ¿cierto? Y en eso implica de que yo posiblemente me enojé, pero que también la otra parte se enojó, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que nos lleva. Por eso en Mateo Echentop nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, no, realmente no dice que se enoje contra su hermano, sino cualquiera que provoque a ira a su hermano, ¿sí? O a la persona que está cercana, pues que será culpable de juicio. Y ahí sí podemos entenderlo. Ahí sí nos queda un poquito más, ¿cómo se dice eso? Un poquito más racional, un poquito más, nos da un poquito más de sentido realmente de lo que significa. O sea, ¿qué es el pecado? No que tú te enojes, sino el hacer enojar a otra persona hasta el punto que pierda su vida. ¿Sí? Y esto sí que lo vemos en películas, esto sí que lo vemos en series, que nos muestran esto de hacer enojar a alguien a tal punto de causarle un infarto y morir, ¿sí? Esto lo hemos visto, incluso, no sé si a ustedes les ha tocado vivir, yo hasta el momento no, pero hay personas que del mal genio se enferman, incluso llegan a morir solo por una ira, por un mal genio, ¿sí? Por eso tenemos que estar mirando varias traducciones para saber de qué se está hablando. Entonces, acá, ¿qué dice? El que provoca ira a su compañero ya merece ser, ¿qué? Condenado. Y esto también lo podemos ver desde el griego, ¿sí? Y acá lo podemos ver en Mateo 5:22, la primera parte dice: pero yo estoy diciendo a ustedes que todo el que enfurecido al hermano es culpable de ese qué, de juicio. Sí, ahí ustedes ya pueden jugar con la traducción, es muy difícil ahí porque significan varias palabras, pero vemos que el que aire al hermano, y realmente ahí sí viene muy coherente con lo que sigue diciendo, ¿sí? Ve. Entonces, acá es donde vemos realmente lo extraordinario. Ahí vemos que realmente cambió el sentido. Ya tengo la primera parte que sí, no tengo que enojarme al punto de transgredir, tengo que controlar. Por eso en las primeras bienaventuranzas vimos que teníamos que controlar lo que hacíamos, ¿cierto? Por eso dice que bienaventurados aquellos que son mansos, aquellos que controlen sus fuerzas, sus emociones, ¿cierto? Entonces, somos dichosos. Y acá ya que nos lleva a que no hagamos enojar a todo el mundo, ¿cierto? Y eso también incluso Pablo en una de sus cartas, si no estoy mal, él nos dice: padres, no irriten a sus hijos, e hijos no irriten a sus padres. Si vemos, también cuadra muy bien acá cuando nos habla de este mandamiento. Entonces, ¿qué dice? No enojemos a nuestro compañero, a nuestro prójimo, ¿sí? Y pues acá dice que, y está hablando a no matar,
¿cierto? Yeshua lo está llevando la ira al punto de matar, pues es cuando hacemos enojar mucho a una persona, hacemos que se enoje demasiado hasta punto de provocarle un daño realmente grave a su vida, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos ver que en el hebreo realmente si entendemos un poquito más allá, pues podemos entender mucho mejor lo que nos dice las escrituras. Y si creemos que en algún momento el aspecto de nuestra vida merezca ser cambiado al conocer que serías condenado al provocar ira a tu hermano, o sea, ¿será que eso sí provoca un cambio en nuestras vidas y decir, no, yo no, no, pues si esto me provoca condenación, pues yo no lo voy a hacer, ¿cierto? Por eso hoy en día pues como se sabe que matar a alguien pues me lleva a la cárcel, pues muchos ya los piensan dos veces, ¿cierto? Tratan incluso y si lo llegan al punto de hacerlo, pues lo tratan de hacer de modo que no los hagan llevar a la cárcel, porque está esa condena, está eso, y eso nos ayuda a que no transgredamos hasta tal punto. Por eso cuando encontramos muchas consejerías, hay veces que por cosas insignificantes, que por cosas que no son tan importantes, se andan peleando y empiezan los odios y empiezan las contiendas, incluso que porque me miró mal ya se enojó, que porque eso no sé qué, y pues imagínate qué pasaría si esto lo pasamos a los matrimonios, a los hijos, cómo podríamos hacer y cómo empezamos a vivir otra vez mucho mejor al hacer que nuestro prójimo no se enoje. Es decir, yo como hija, ay, hacer todo para que mi mamá no se enoje. Yo con mi esposo, hacer todo de tal manera que él no se enoje. Lo mismo con mis hijos, hacerles todo lo que necesiten sin necesidad de enojarlos, ¿cierto? ¿Qué cambio no daría a lo largo de nuestras vidas, no solo en nuestras vidas, sino a nivel social, que todos siguiéramos este parámetro? ¿Cuánto no cambiaría las cosas? ¿Cierto? ¿No cambiaría el 100% en nuestras vidas? ¿Ustedes qué me podrían decir? Definitivamente sí. Exactamente, porque yo ya no estoy pensando no en que me tienen que complacer a mí, sino que yo tengo ¿qué? Que complacer y servir a los demás. Pues tampoco es que ya voy a hacer a que como no quiero que se enoje, pues ahora voy a hacer todo lo que él quiera, ¿no? Recordemos, hay límites, ¿no? Hay ciertos límites hasta donde nosotros podemos llegar, pero lo principal es que no hacerles enojar a nuestro prójimo hasta el punto de hacer que mueran o hacer que causarles un daño irreparable en sus vidas, ¿no? Y por eso, pues terminar siendo condenado, ¿no? Entonces, si nosotros somos discípulos de Yeshua, pues debemos considerar esto como una implicación muy seria para nuestras vidas, para preguntarnos realmente, ¿no hemos hecho enojar a nuestro Padre hasta el punto de causarle un daño? ¿No hemos hecho enojar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a alguien al punto no solo de matarlo a nivel físico, causarle un daño físico, sino a nivel espiritual? ¿Cuántas veces por algún enojo que una palabra que decimos no herimos a alguien a nivel espiritual? Ahí es donde, ahí sí, como dicen por ahí, pongámonos a cuentas con Dios, me incluyo yo, ¿sí? Y acá es donde realmente pues tenemos que reflexionar en nuestras vidas, hacer un retroceso y si es posible decirle, Dios mío, muéstrame si he hecho mal, si he enojado a alguien, si por alguna vez yo estar jugando, bromeando o simplemente en medio de una ira que yo tuve con una de mis palabras cogí, lastimé no solo físicamente, sino también espiritual a alguien, pues muéstrame y Dios mío, ayúdame a reparar este error, ¿sí?
a realmente no volverlo a hacer. Y si ya no tenemos contacto con esta persona, pues decirle a Dios que sea sanando su corazón, ¿sí? Y pues esto es algo realmente que vamos a saber, entonces que ya vamos a entender definitivamente este mandamiento. No lo pasamos, no cumplimos a cabalidad lo que realmente estamos haciendo, ¿sí? Y por eso la importancia de no provocar a iras, de no irritar a nadie, ¿sí? Y esto sí es que, y esto sí que pasa mucho cuando llega alguien y hay personas que son tan irritantes, o sea, que nos irritan y que, uy, son tan cansonas que uno dice, uy, esta persona es que realmente no quiero pasar tiempo con esa persona porque es que me irrita, son al grado que son insoportables, que no te los aguanta, ¿cierto? Y ahí es donde provocan, por lo menos nosotros a veces como hijos que hemos sido tan irritantes, tan insoportables en algún momento en nuestras vidas, con nuestra rebeldía, con nuestra falta de entendimiento muchas veces, pues hemos provocando a ir a nuestros padres o al revés, nosotros como padres en medio de ciertas decisiones tratamos de obligar a nuestros hijos al punto de que los irritamos. Por eso, pues es que nosotros sí tenemos que poner y hablar del Eterno, mostrarles su camino malo, en este caso padres e hijos, sí, de que están haciendo las cosas mal, pero pues también tenemos que tener un límite, ¿cierto? O sea, no llegar al punto de irritarlos hasta el tal punto que digan yo con Dios, yo con Yeshua ya no quiero andar. Ah, no, de eso a mí ni me hablen, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Y por eso, pues, es donde más tenemos que verlo, estar estudiando para tratar de que no matar a alguien, no afectar a alguien a la larga en medio de esto, dañar a alguien y dejar a esta persona no solo afectada en su salud, sino muy posiblemente con amarguras, con enojos, con odio por lo que le hicimos en algún momento, ¿cierto? Y pues hasta el punto de terminarlo matando y por eso continúa diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Si vemos ya ahora sí tiene coherencia la parte primera, no provoques a ira a tu prójimo porque serás llevado ante el concilio. Y sigue diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces ya ahora sí tiene relación, ahora sí se ve fluido el texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá con necio? Con esta palabra necio que realmente necesitamos entender. Y en el hebreo es pajot, ¿sí? Y más que todo ahí en el Mateo de Chentov, vamos a ver qué significa inferior, o ahí lo traducen como inferior, ¿sí? Por eso dice, el que llame inferior a su hermano es culpable de qué? De juicio ante la asamblea, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pajot, es de menos o de inferior, es decir, de menospreciar a alguien. ¿Y esto será que sí lo hemos hecho? Hemos menospreciado a alguien, hemos visto a alguien como insignificante, lo hemos tratado como alguien que no, o sea, como decir, no, yo estoy encima de usted y a mí ni me toque, ni me mire, ¿sí? Esa prepotencia, ¿alguna vez hemos hecho eso? Pues entonces podríamos decir que cualquiera que llame menor a su hermano merece ser llamado a la asamblea. Y si lo miramos desde el mismo Strong, ¿sí? ¿Qué nos dice en el Strong? Ese es del G4469, necio, que también puede decir vacío o indigno. O sea, cualquiera que le digas a tu hermano es que tú eres indigno de estar acá. Tú no mereces estar acá, ¿sí? Imagínate. ¿Qué le estaríamos diciendo, no? Entonces,
Igual si lo miramos en el hebreo, que acá dice que lo comparemos, está el H7386, que es reik, que realmente es vacío, que no vale nada, menospreciar, ¿sí? O tratarlo como vagabundo. Y esto pues sí pasa en nuestra cultura, que nosotros vemos a un vagabundo en la calle, a alguien que anda viviendo en las calles, pues cuántas veces no lo hemos menospreciado en nuestro corazón, ¿no? Entonces, pues imagínate. Y vamos a ver que también viene de las raíz primaria de vacío, que es ruk, amar, dejar, derramar, desenvainar, echar, sacar, vaciar, vacío, verter. Eso es cuando sacamos todo lo peor de nosotros y lo vertemos en la otra persona. Ahí es donde tenemos que tener cuidado de eso de no menospreciar y sacar todo lo malo y lastimar a los otros solo porque puede que no estén en las mismas alturas que nosotros, en el mismo conocimiento y ahí es realmente pues estar, eh, estar siempre mirando qué es lo que decimos, ¿sí? Vemos que realmente es serio, ya no es solo que te enojes o que le hagas enojar al otro, sino que también llegues al punto de menospreciarlo, al punto de que ya no te está importando sus sentimientos, ya no te está importando su vida, ya no te está importando nada y por eso ahí sí vas a ser ¿qué? Culpable ante el concilio. Y ya después nos viene siguiendo este verso 22, el cual vamos a, la parte final del verso 22, la cual vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Ya nos quedan 8 minutos y no quisiera que quedara cortado para poderlo entender mejor. No sé si hasta acá vamos bien, tengan alguna duda, pregunta, inquietud o quieran hacer algún comentario. La verdad es que estuvo muy interesante la clase. No hubiéramos, bueno, yo no hubiera creído que en dos versículos hubiera algo tan significante, tan importante. Muchas Ujú. gracias, Julia. Vale. Y gracias al Eterno. Gracias, Juliet. Todo bien. Ujú. Listo. Bueno, entonces, como vamos entendiendo todo hasta el momento, pues vamos a orar para finalizar, ¿sí? Y dejarle pues ya este tema al Eterno, saber hasta acá, pues ya nos dio como 1000 cachetadas el Eterno nomás en este momento, ¿cierto? Ya como quien dice, nos dejó tambaleando y reflexionando al 100% y saber que nos sigue hablando duro, pero lo importante es saber que Él es un Dios de misericordia, saber que Él también después nos va a dar la salida, después también nos va a decir qué debemos hacer y cómo actuar en estas circunstancias, ¿sí? Y lo principal es que decirle a Dios mío, moldéame mi corazón, no permitas que yo llegue al punto de menospreciar a alguien y que si yo lo estoy haciendo, Dios mío, muéstrame si lo hice para yo poder ir y pedir perdón y realmente y hacer lo que tú me estás pidiendo que pues que no debo hacer eso, ¿sí? Y esto es fundamental, por eso lo importante de nosotros ser humildes de trabajar primero en esos escalones anteriormente, de saber que soy insignificante, de saber que no merezco nada, de saber que tengo que controlar mis emociones, de tener esa mansedumbre, de saber que tengo que dar misericordia y pues el dar misericordia pues también tiene que mostrar esto de que de no menospreciar a los demás, ¿cierto? Porque saber que yo soy siervo de ellos, más no ellos siervos míos, ¿no? Y eso nos cambia un poquito la perspectiva realmente de lo que nosotros
tenemos que ser, ¿sí? Y pues ahí es también donde podemos decirle al Eterno, dame de tu amor, una gotica de tu amor. Yo creo que a nosotros nos ayudaría demasiado una gotica nomás del amor del Eterno, o incluso un vaso del Eterno, del amor del Eterno, del cuánto no cambiaría nuestras vidas para nosotros realmente caminar conforme a lo que el Eterno pues quiere decir, ¿no? Pero sabemos que todo va a ser la obra y la voluntad del Eterno trabajando en nuestras vidas, ¿no? A través de su Espíritu.